Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. En la playa al este de la aldea existe una isla con un gigantesco templo lleno de campanas, dijo la mujer. El niño reparó que ella vestía ropas extrañas y llevaba un velo cubierto sus cabellos. Nunca la había visto antes. ¿Tú ya la conoces?, preguntó ella. Ve ahí y cuéntale lo que te parezca. Sucedió que por la belleza de la mujer, el niño fue hasta el lugar indicado, se sentó en la arena y contempló el horizonte, pero no vio nada diferente de lo que estaba acostumbrado a ver: el cielo azul y el océano. Decepcionado, caminó hacia un pueblecito de pescadores vecinos y preguntó sobre una isla con un templo. Ah, eso fue hace mucho tiempo, en la época en que los bisabuelos vivían aquí, dijo un viejo pescador. Hubo un terremoto y la isla se hundió en el mar. Sin embargo, aun cuando no podemos ya ver la isla, aún escuchamos las campanas de su templo cuando el mar las agita en su fondo. El niño regresó a la playa e intentó oír las campanas. Pasó la tarde entera ahí, pero solo consiguió oír el ruido de las olas, el grito de las gaviotas. Cuando la noche llegó, sus padres vinieron a buscarlo. A la mañana siguiente, él volvió a la playa. No podía creer que una bella mujer pudiera contarle mentiras. Si algún día ella regresara, él podría decirle que no había visto la isla, pero que había escuchado las campanas del templo que el movimiento del agua hacía que sonara. Así pasaron muchos meses. La mujer no regresó y el chico la olvidó. Ahora estaba convencido de que tenía que descubrir la riqueza y el tesoro del templo sumergido. Sin escuchar las campanas, sabía su localización, podría rascar el tesoro y ahí escondido. Ya no se interesaba más en la escuela ni por los grupos de amigos. Se trasladó en el objeto de la burla, se tornó en objeto de burla, preferido de los otros niños que acostumbraban a decir: ya no está con nosotros, prefiere quedarse mirando al mar porque tiene mucho miedo de perder con nuestros juegos. Y todos se reían viendo al niño sentado en la orilla de la playa. Aun cuando no comience a escuchar las viejas campanas del templo, el niño iba aprendiendo cosas diferentes. Comenzó a practicar que de tanto oír el ruido de las olas y no dejaba distraerse de ellas. Poco tiempo después se acostumbró también a los gritos de las gaviotas, al zumbido de las abejas y al viento golpeando las olas, sobre todo de las palmeras. 6 meses después de su primera conversación con la mujer, el niño ya era capaz
de no distraerse por ningún ruido, aún seguía sin escuchar las campanas del templo sumergido. Otros pescadores venían a hablar con él, pero nada de eso podían insistir que desistiera de lo que estaba observando. Nosotros las hemos oído, le decían, pero el chico no les hacía caso. Algún tiempo después, los pescadores cambiaron su actitud. Estás demasiado preocupado por el ruido de las campanas sumergidas. Olvídate de ellas y vuelve a jugar con tus amigos. Regresa a tu casa. Puede ser que solo los pescadores consiguieron escuchar las campanas. Después de casi un año, el niño pensó: tal vez estos hombres tengan razón. Es mejor crecer y hacerme pescador y volver todas las mañanas a esta playa, porque he llegado a la afirmación de ella. Y sobre todo yo sé que me mintió. Y pensó también: quizás todo eso es una leyenda y con el terremoto las campanas se hayan roto y jamás volvieron a sonar. Aquella tarde resolvió volver a su casa. Se aproximó al océano para despedirse. Contempló una vez más la naturaleza y como ya no estaba preocupado por las campanas, pudo sonreír con la belleza del canto de las gaviotas y el ruido del mar. El viento golpeaba las hojas de las palmeras. Escuchó de lejos la voz de sus amigos que jugaban y sintió alegría por estar que pronto regresaría con ellos a sus juegos de infancia. El niño estaba contento y en la forma de que solo un niño sabe hacerlo: agradecer el que está vivo. Estaba seguro de que no había perdido su tiempo, pues había aprendido a contemplar y a reverenciar a la naturaleza. Entonces, ¿por qué escuchaba el mar, las gaviotas, el viento en las hojas de las palmeras y las voces de sus amigos jugando, oyendo también la primera campana y después otra y más aún, hasta todas las campanas del templo surgieron a tocar para su alegría? Años después, siendo ya un hombre, regresó a la aldea y a la playa de su infancia. No pretendía rescatar ningún tesoro del fondo del mar, tal vez solo aquello que había aprendido fruto de su imaginación, y jamás había escuchado las campanas sumergidas en una tarde perdida de su infancia. Aún así resolvió pasear un poco para oír el ruido del viento y del canto de las gaviotas, cuando no sería una sola sorpresa a la vez. Se sentó en la arena y a la mujer que había hablado en la isla con su templo: ¿qué hace usted aquí?, preguntó. Esperando por ti, respondió ella. Él se fijó en que, aunque habían transcurrido muchos años, la mujer conservaba la misma apariencia. El velo que escondía sus cabellos no parecía haberse descolorido por el tiempo. Ella le ofreció un cuaderno azul con las hojas en blanco. Escribe y pon atención a los ojos, sobre todo de este niño, porque ellos saben ver el mundo sin amarguras. Cuando él deseaba saber si las personas que están a su lado son dignos de confianza, procura verlas como lo hace sobre todo un niño. ¿Qué cosa entonces significa para tu vida este retiro?
que tú eres una luz que has venido a buscar aquí para escuchar la palabra de Dios y saber tomar la sintonía adecuada con Él. Si estás con mucho ruido interior, no escucharás a Dios, solamente te escucharás a ti mismo como un eco. Por eso, jamás desistas de lo que significa tu devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Te van a pasar muchas cosas que cuando eras niña probablemente te recuerdas, que eras tú una hija de María, o una persona que no tenía ni siquiera conocimiento de la religión, de nada, ni siquiera de Dios. Vivías en el campo, vivías donde vivías, como crecías, quizás aprendiste a rezar de tus padres. ¿Cuántas veces tus papás te habrán dicho a ti: habla, conversa con Dios, habla con Dios? Y muchas veces nuestra pregunta ha sido: pero mamá, ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está la Virgen? ¿A dónde está aquello? No los escucho, no los puedo sentir. Es como el niño de las que quiere escuchar las campanas, que a base de acostumbrarse a escuchar el ruido, sobre todo del mar, el oleaje, al pasar de escuchar las gaviotas, escuchar el sonido de las avispas, de sus amigos que le gritan: ven a jugar con nosotros, no tengas miedo. ¿A cuántas cosas tú también has tenido que renunciar para estar sobre todo con Dios? Para que tu vida tome un sentido mucho más seguro y mucho más directo. Sabes muy bien como yo, que muchas veces nosotros hemos tenido tantos sueños, tantas ilusiones, pero es bueno que nosotros ahora nos pongamos a pensar: ¿en qué quedaron esos sueños? ¿En qué quedaron esas ilusiones? ¿Cuáles fueron sobre todo mis metas que yo me propuse? Quizás cuando me enamoré por primera vez. ¿Qué significó ese primer enamorado para mí? ¿Qué significó el que yo me haya enamorado? Y diferente quizás, tuve experiencia de uno, de otro, y quizás uno me llamó mucho más la atención, o quizás, como decimos, el primer flechazo del que me llamó la atención, me enamoré, lo amé, y lo amé con mucha ternura, como ese niño que quería escuchar una campanada para seguirte amando más. Pero quizás mi decepción fue nunca escuchar una campana llena de amor, de mucha sinceridad, sino que más bien me decepcioné de aquel que me había enamorado, de aquel que tuve mis hijos, de aquel que tuve sobre todo una esperanza diferente, distinta. Ahora se me está tornando tan difícil el poder mantener que yo me casé con el mejor hombre, que yo tengo los sueños que siempre en mi vida tuve, tener mis hijos son otra campanada, que quizás no suenan, o si suenan, a veces suenan por interés. Nada más que son una campana que suena dentro de casa cuando necesitan algo de mí. Por ejemplo, si quieren que yo cuide a sus niños, que yo cuide a sus niñas, que yo cuide a sus hijos, o que le vaya a hacer tal trámite, o que le cocine esto, o que le cocine otro. Y muchas veces piensas tú que tus campanadas son tus hijos, y resulta que a veces son también una decepción. Tú los miras, tú los escuchas, tú los aconsejas, tú los gritas, tú les quizás has castigado, pero esa campana parece que está rota y ya no suena más. Y ahora que ustedes, la mayoría de ustedes, está en la mejor edad de su juventud, pues imagínense en este momento, ¿qué significa el que ustedes hayan demostrado tanto amor, tanto cariño, tanto respeto y tanta bondad? Es como en este momento hacerse como un examen de conciencia y decir: ahora, a los años que tengo de matrimonio, a los años que tengo de que yo me comprometí, ¿cuál es mi expresión? Como muchas veces a mí me dicen: bueno,
voy a ver al padre de mis hijos. Oye, también son tus hijos. También son tus hijos. No trates de menguar aquello que por el dolor o el sufrimiento tú puedes decir muchas cosas que pueden llegar a un error muy grande. Son tus hijos. Y ustedes lo saben bien, que a veces estas son simplemente palabras, porque cuando nosotros vemos los hijos en peligro, cuando vemos los hijos que están errados, nosotros que creemos en Dios y aceptamos a Dios, no podemos estar callados, porque nosotros necesitamos que ellos escuchen por lo menos la voz de la madre, aunque nos rechacen, aunque nos voten, aunque nos digan lo que nos digan. Pero ¿sabes qué? Tú has calmado tu conciencia al decirle las cosas que tú por experiencia sabes. Por eso el Papa Francisco tuvo unas largas catequesis acerca de, digamos así, vamos a decir, de los envejecientes, de los abuelos, de las abuelas. ¿Qué significa esa historia para nosotros? Imagínense, ¿cuántos de ustedes quizás han vivido en la costa y han podido ir al mar, han contemplado el mar, pero nunca se han percatado del sonido? Nunca se han percatado del sonido, nunca se han percatado de la puesta del sol quizás. Y para poder hacer todo esto, ¿qué hay que hacer? Hay que estacionarse, hay que sentarse, hay que mirar, hay que escuchar. Y cuando nosotros nos acostumbramos a escuchar, cuando nosotros nos acostumbramos a ver, a fijarnos con sumo detalle, podemos también nosotros sorprendernos. Eso es lo que pasa sobre todo con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que a nosotros nos educa y nos hace que nuestra vida sea diferente, sea distinta, y cambie también nuestro pensamiento, cambie nuestra manera de hablar. Porque si en nosotros no provoca ningún cambio la palabra de Dios, eso significa que nosotros no la estamos escuchando ni asumiendo, porque no queremos hacer nada, absolutamente nada de lo que nosotros estamos escuchando. A veces podemos esperar la palabra de un predicador o de alguna persona. Fíjense, un amigo mío jesuita decía lo siguiente, que nosotros cuando nacemos ya venimos con una flecha que ya ha sido disparada, que en el momento que menos pensemos pasarán 80, 92 años, 70 años, 50 años, cuando esa flecha llegue a ser sobre todo traspasar nuestro corazón, es cuando vamos a tener la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Nosotros que estamos aquí, démosle gracias a Dios por los años que tenemos, pero ¿qué cosa hemos escuchado? ¿Qué cosa hemos hablado? ¿Qué cosa hemos sentido? ¿Qué cosa hemos vivenciado? Pero más que nada es para ponernos a pensar a qué cosas he renunciado para estar con Dios. ¿A qué cosas he dejado para estar con Dios? ¿Estoy contento con mi vida pasada? ¿Estoy contento con mi vida presente? ¿Estoy contento con las decisiones que he tomado? En realidad, no es para decepcionarme en la vida, sino más bien, si nosotros creemos en Dios y estamos aquí por Dios, entonces pongámonos a pensar, si Dios me ha traído aquí para escuchar sobre todo esta palabra de Dios en mi vida, ¿qué efecto va a provocar dentro de mí? ¿Cuáles son las razones por las que también yo estoy aquí? Porque podemos hacer muchas cosas aquí, podemos realizar muchísimas cosas aquí, pero si nuestro corazón no se convierte, de nada sirve, de nada absolutamente sirve. Esto será un número más, un evento más, una cosa que hay que cumplirlo, y nada más que por cumplimiento, y nada más por una acción de que, bueno, me he reunido con mis hermanas, etc. Pero aún con todo eso, qué hermoso es que ustedes, sobre todo los que hace tiempo que no se veían, qué lindo es encontrar a las hermanas y pensar sobre todo que en este momentito es como recordar realmente Dios escucha mi plegaria, escucha mi oración.
Muchos de ustedes nunca han pensado estar aquí, pero sin embargo están. Muchos de ustedes ni siquiera han valorado el hecho de que algún día iban a reunirse y sobre todo, podríamos decir, no para vanagloriarme, quizás escucharme a mí y quizás de mucho tiempo. Bueno, los de Springfield están ya hartos de escucharme, pero siempre me dicen. Pero lo que yo les quiero decir es lo siguiente. Miren, una verdadera cofrada del Sagrado Corazón es una luz que sabe cómo y sobre todo en los momentos en que tiene que ser luz para su familia, para su casa, para consigo mismo. Con frecuencia se ve ante los mismos problemas que tienen los demás, en las situaciones sobre todo que tiene que afrontar. Entonces, o se deprime o toma optimismo, porque una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús ya sabe cómo solucionar su situación de problemas y sus dificultades. ¿Y por qué lo sabe? Porque tiene un diálogo directo. ¿Con quién? Con Jesús. Tiene un diálogo directo con Dios. Su recurso más grande es su oración. Su recurso más grande es hablar con Dios. Y a veces tú pareces como un loquito, una loquita, que estás dentro de la casa, estás cocinando y estás, Dios te salve María, estás caminando, Padre nuestro que estás en el cielo. Quizás te propone rezar el rosario y no sabes si vas por el primer misterio, el segundo o el quinto. El hecho está, pero ¿sabes qué? Que todo tu ambiente es como las olas. Son como los ruidos de las gaviotas, como el ruido de de las abejas o como de aquellos que están por la calle. Pero ¿sabes qué? A ti no te distrae absolutamente nada. Eso puede estar sonando, pero si tú te acostumbras a escuchar incluso tu propia oración, eso va a ser diferente, eso va a ser distinto. Porque una verdadera mujer del Sagrado Corazón de Jesús comprende que las experiencias repetidas tienen una única finalidad: enseñar a los que realmente tienen que aprender. Ustedes son maestras, ustedes son personas que por tu oración y por tu perseverancia son muchas veces envidia de los demás. Abuela, ¿y tú para qué rezas tanto? ¿Y tú para qué te vas tanto a misa? ¿Y tú para qué estás haciendo todas estas cosas? ¿A qué te vas, abuela, ahora por la mañana? Pues voy a un retiro. ¿Y qué es eso? ¿Y qué significa eso? Y muchas veces las abuelas dicen, ven y lo verás. Ven y lo verás. Y muchas veces una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús sabe interpretar todos estos detalles. Porque una verdadera, digamos, cofrada del Sagrado Corazón de Jesús siempre hace algo fuera de lo común. Fuera de lo común. Puede bailar en la calle, mientras que se dirige al trabajo, mientras que los ojos de un desconocido y hablan de amor, y la primera vista defender una idea que puede parecer ridícula, porque una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús se permite sobre todo tales y tales días. Ustedes no son un cadáver, ustedes tienen su alegría. Quizás en la casa misma se pongan a cantar y quizás a veces dicen, ay, estoy cantando una canción mundana, pero me gusta la letra, me encanta la letra, y quizás te pones a cantar. ¿Quién te va a juzgar? Si eso es lo que sobre todo a veces necesita tu alma, necesita tu corazón, o de repente tú te pones a bailar y pones una música quizás antigua, dice, con esta música me enamoré, con esta música, porque ¿sabes qué? Una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús no pierde ese hilo que lo lleva sobre todo a Dios, a Jesús.
y puede hacer muchísimas cosas. No tiene miedo a llorar, no tiene miedo a llorar, incluso las antiguas penas, porque a veces recuerda de papi, de mami, a veces recuerda del hijo que se le murió o de las cosas malas que hizo, de la persona que la violentó, etc. Pero sabe muy bien que a veces llora, no tan solo por las cosas que hizo, sino más bien por lo que le hicieron. Y a veces eso ha sido motivo para desgraciar a veces hasta su propia vida. Yo soy fea, yo soy gorda, yo tengo la nariz torcida, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y empieza a desvirtuar totalmente su vida por la persona que me trató así, y cada vez que lo veo, si es que lo veo, y muchas veces me ha alegrado, bien hecho, que se haya muerto ese viejo corrupto, muy viejo que se haya muerto ese cura corrupto, muy bien que se haya ido este sacerdote o esta monja o este marido mío o en fin. Muchas veces nosotros mismos podemos pensar todas estas cosas, pero una verdadera cofrada llora por los pecados de aquellos que cometieron, pero a la vez se siente aliviada y libre de toda cosa. ¿Por qué? Porque no fuiste tú quien lo cometiste, sino ese agresor que te perturbó y te perturbó la vida. Cuando entiendes sobre todo de estas cosas, el Señor también estuvo ahí, y a veces tú le puedes reclamar, y con toda razón, porque cuando escuchas la palabra de Dios, a veces dices tú misma: Señor, ¿a dónde estuviste mientras estaban haciendo estas cosas conmigo? ¿A dónde estabas cuando murió mamá, cuando murió papá, cuando murió mi hijo, cuando murió mi hija, cuando mi nieto sobre todo murió? ¿A dónde estabas, Jesús? ¿Por qué guardaste silencio? ¿Por qué guardaste silencio en esos momentos donde yo más te necesitaba? ¿Por qué te callaste? ¿Por qué no hiciste algo? Y muchas veces una cofrada verdadera, sobre todo todas estas cosas, las pone en las manos del Señor. En ese querer escuchar ese ruido. ¿Y saben qué? La verdad yo se los digo. Solamente sabremos qué es lo que Dios, qué es lo que Jesús está haciendo con este sufrimiento que nosotros en este momentito estamos pasando, con este dolor que estamos pasando actualmente. Dios te lo va a revelar cuando tú mueras. Esa es la única forma en que tú lo vas a saber. Hija mía, cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber, cuando estuve enfermo en la cárcel me fuiste a visitar. Señor, ¿cuándo yo te vi desnudo y te vestí? ¿Cuándo yo te alcancé un poquito de agua, una medicina? ¿Cuándo yo te fui a visitar, Señor? ¿Sabes qué, mija? Cuando tú lo hacías con las personas que quizás a ti te odiaban, que las personas ni siquiera te agradecían, pues a mí me lo estabas haciendo. A mí me lo estabas haciendo. Porque una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús es constantemente la que no posterga sus decisiones, porque las consulta siempre con Dios y hace que Dios siempre sea de su vida. Una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús no actúa con ligereza, sino que reflexiona y piensa y se dice a sí misma: esto que voy a hablar, lo hablaría Jesús. Esto que estoy pensando, lo pensaría Jesús. Esto que estoy escuchando, lo escucharía Jesús. Esto que yo estoy tocando, lo tocaría Jesús. Porque una verdadera cofrada de Jesús sabe hacer su pare, su stop. Y entonces eso es cuando lo hace pensar y no actuar a la ligera. Porque sus decisiones no son de primaria, es decir, no son a la primer coraje que tenga.
¿Cuántas veces por el coraje que tenemos decimos, a esta hermana mía no le voy a hablar jamás, no le perdonaré así me esté muriendo? Y muchas veces por la herida que tenemos, a este marido mío ahora sí, se chavó, perdonen la expresión, pero se chavó. Ya no le voy a hacer caso, no lo voy a cocinar, no le voy a hacer nada, absolutamente nada. ¿Sabes qué? Lo odio, lo desprecio. Y muchas veces tomamos decisiones a la primera, pero una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús, cuando comienza, sobre todo, no suelta las cosas hasta el final, porque eso es lo que pasa. Muchas veces nos comprometemos a tantas cosas, pero no terminamos lo que nosotros queremos seguir hacia adelante. Es verdad que muchos de nosotros pertenecemos a diferentes grupos, pertenecemos a diferentes formas, pero si le buscamos el hilo conductor, entonces sabremos escuchar las campanas de Juan 23, del cursillo de cristiandad, de la cofrada del Sagrado. Sabremos escuchar y mantenernos siempre en lo que es principalmente Jesús. Porque si yo quiero hacer un resumen, para yo tener un encuentro con Jesús, no necesito ser cofrada del Sagrado Corazón de Jesús, no necesito Juan 23, no necesito, ellos han sido un medio, una ayuda, pero mi encuentro personal con Jesús eres tú y nada más que tú, y solamente tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Muy bien. Sobre todo, una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús, por su oración, advierte peligros, y sobre todo se los advierte también para sí misma, se los advierte porque Dios le ha revelado en ese encuentro personal que se tiene en el Sagrado Corazón de Jesús, expuesto en la Sagrada Eucaristía. Una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús se cansa, y se cansa no por el hecho de que ha trabajado demasiado, sino que a veces mira con optimismo a sus hijos, a su esposo y a los demás y dice, realmente esta cruz que estoy llevando es tan pesada, pero ¿sabe qué? Yo tengo el optimismo que algún día tú vas a cambiar. Una verdadera cofrada de Jesús aprovecha toda ocasión. Había una mujer que yo fui a visitarle, dice, Padre, este hombre que está aquí, y yo estoy feliz, Padre, yo estoy feliz, pero este hombre que está aquí enfermo me ha pedido ayer perdón y me ha dicho todo, pero todo. Y yo le digo, que te ha pedido perdón porque está en la cama, espérate que se sane. Espera que te sane. Pero ¿sabes qué? Una verdadera cofrada de Jesús cree en esas palabras y las acepta en esas palabras. Pero como yo les he dicho, una verdadera cofrada de Jesús ora para que ese momento sea toda una eternidad, un cambio total. Porque sabe muy bien de que no cuenta con nadie más que contigo. No cuenta con nadie. Por eso tú no te canses. Tú no te canses de orar. Aunque te interrumpan, no te canses, aunque ese oleaje te quiera distraer, no te canses de estar ahí en la presencia del Señor. No te canses, ni pienses que canses al Señor. ¿Saben? En una ocasión que tuvimos las 40 horas con adoración al Santísimo, una señora tuvo esta particularidad y me dice, sencilla, le pone pan, le pone un pancito
y un poco de agua a Jesús. Él estaba ahí expuesto. Entonces me dice a mí: Padre, ¿Jesús no se sentirá cansado? ¿Cómo vivenciaba sobre todo ese momento con Dios? ¿Jesús no tendrá hambre? Y en esa humildad y en esa sencillez es cuando uno se entrega también a Dios. Uno se entrega a Dios. En otras palabras, lo hace humano a Jesús. Lo hace bien humano, pero que a la vez también es su fuerza espiritual. Una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús es un muro de choque frente a aquellos que quieran hacer daño, a sus hermanas cofradas, que quieran hacer daño a aquellos que buscan sobre todo de Jesús. Es la que siempre está apoyando y apoya sobre todo a aquel que quiere conocer a Dios. No es un obstáculo, todo lo contrario. Es alguien que anima, ama más a Dios, busca de Él. ¿Cuántos sacerdotes se han hecho gracias a las oraciones y a las súplicas de la cofrada del Sagrado Corazón de Jesús? Entonces, mi familia, arroja todos aquellos pensamientos que tú tienes, que cada vez que rezas dices: Padre, es que yo me distraigo con facilidad. Bendita distracción, para que escuches bien lo que estás haciendo. No lo tomes como una dificultad, sino más bien tómalo como un aliento para poder seguir tu cauce, para seguir tu objetivo. Y si tu enfoque ya está en Jesús, entonces procura que tu vida no se distraiga. Fíjense, una vez mi mamá me dice: hijo, yo rezo el Santo Rosario y tú sabes, tú me regalaste un librito de oraciones. Digo: sí, mami, pero te voy a decir la verdad, yo no entiendo nada de lo que leo. Yo a veces mi hijo pone, pues mi hermano dice: pone aquí la televisión, yo escucho a los sacerdotes, también te escucho a ti, pero te soy sincero, no se me queda absolutamente nada. Digo: mami, es que la edad que tú tienes son 93 años, yo no te puedo exigir muchas cosas, pero ¿sabes qué, mami? Dale gracias a Dios que siquiera tú dispones ese tiempo para escuchar aunque no entiendas, para escuchar aunque no retengas, para rezar aunque te vas del primer misterio al quinto, y así, ¿me entiendes? No te preocupes. Lo importante es que ese tiempo tú se lo has dedicado al Señor y se lo has dado sobre todo a Él. ¿Y saben qué? A veces la llaman a ella porque ella parece la doctora Corazón, todo el mundo la llama. Y cuando la llaman, ¿saben qué? Todo lo que está aconsejando es de lo que ha escuchado y es también de lo que ha leído. Y muchas veces yo le digo: mira, ahí está la que no entiende nada, ahí está la que dice que escucha y no escucha, etc. Pero ¿saben qué? Es porque en ustedes hay un enamoramiento muy particular y muy especial para Dios. Enamórate de Dios, enamórate de Él. Dale a Él los mejores poemas que tú puedas brotar de tu corazón, hasta que tú le puedas decir al Señor: yo nunca me voy a separar de ti, Jesús. Y para que digas eso es porque estás bien convencida de que Dios está dentro de ti. Dentro de ti. Padre, que yo soy una pecadora, pero precisamente Dios ha venido para los pecadores. ¿Entiende? Dios ha venido para los pecadores. No ha venido porque ha querido venir. Finalmente, una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús guarda siempre silencio en su corazón. Existe una orden que sobre todo la orienta, que es el amor de Dios. Que es el amor de Dios. El amor es paciente y servicial, no tiene envidia, se jacta de decir siempre la verdad, disculpa sin límites, cree sin límites, aguanta sin límites, aguanta sin límites. El amor nunca pasa. ¿Sabes qué? Si tú te enamoraste y te enamoraste de verdad, eso quiere decir de que tu corazón y tu vida
es un amor eterno. Si la otra persona no se enamoró de ti y más bien te despreció, ese es su amor, es solamente parcial y por interés. Pero en ti, que eres una cofrada del Sagrado Corazón de Jesús, tu corazón es perfecto y sobre todo para Dios. Una verdadera cofrada de Jesús no existe simplemente en los momentos que están difíciles, existe siempre. Recuerda, como decía Santa Teresa, denme un punto de apoyo y yo cambiaré el mundo. Entonces, tú también, tú eres un punto de apoyo. Un punto de apoyo para aquellos que no rezan. Eres un punto de apoyo para aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Aunque te parezca mentira, tu oración, aunque sea pequeña, grande, Dios la utiliza para cambiar corazones, para cambiar conciencias. Cada vez que tú rezas tu Santo Rosario, recuerden que están salvando una alma, que quizás en ese momento se está suicidando o está a punto de suicidarse, y sin embargo tu oración llegó a esa persona. ¿Sabes qué? Finalmente, una verdadera cofrada del Sagrado Corazón de Jesús es una gran compañía cuando a tu hermana, a las personas las critican sin conocerlas. Pero como tú conoces a tu hermana, no seas tú quien la margine, la critique. ¿Sabes por qué? Porque si tú conversas con Dios, entonces esa palabra que diriges a Dios se va a cumplir, sobre todo en ella. No seas tú una espada, no seas tú una traición, porque si tenemos que hablar de sinceridad en una cofrada del Sagrado Corazón de Jesús, es un aliento, no una dificultad. Y esto es lo que falta muchas veces en nuestros grupos parroquiales. Lo único que hacemos es, está este de presidente, a ver a qué hora nos lo tumbamos, a qué hora lo sacamos del medio. Y además le echamos la responsabilidad de tal forma de que, por tu culpa no se hizo esto, antes se hacía esto, y empiezan las comparaciones. La que estuvo primera era mejor que tú, la que estuvo primera era mejor, empiezan ellos y dices, ¿y por qué entonces tú no te compras? Yo no. Finalmente, una verdadera cofrada de Jesús actúa siempre como el agua fresca que fluye, sobre todo ante cualquier obstáculo, y sabe muy bien que ya tiene su cauce y su único objetivo es Jesús, es Cristo. Y una verdadera cofrada de Jesús busca siempre de Dios en los momentos difíciles como en los momentos de enfermedad, en otras palabras, en todo momento. Cuando ustedes regresen a su casa, hagan este ejercicio. ¿Podrán escuchar la palabra de Dios en casa? Acostúmbrate a los ruidos de tu propia casa. Acostúmbrate a los ruidos de tu propia casa. Ya va a estar tu marido con la televisión, ya va a estar tu hijo con el juego de pelota, y tendrá la computadora, y tendrá ahí su celular, y tendrá muchas cosas. Hay muchos ruidos en tu casa. Padre, pero yo vivo sola, pero y el ruido del vecino, el ruido de la vecina. ¿Cómo no te has acostumbrado a él? ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Esos ruidos que hay externos es porque tu conciencia también te está gritando a gritos a ti. Oye, busca de Dios. Pero si ya lo estoy buscando a Dios, no lo estás buscando. Estás distraída. Estás distraída en muchas cosas y no estás más que buscando tu propio interés. Haz caso a nuestra Madre la Virgen Santísima. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, mi familia,